Tanto Jason como yo somos abogados reconocidos. Él destaca en derecho financiero, mientras yo me especializo en casos de divorcio. Nuestra relación es estable. Nuestras carreras se complementan perfectamente, hemos aparecido juntos en numerosas publicaciones jurídicas y en la industria. A menudo nos llaman la pareja modelo. Eso fue cierto hasta la reunión de la secundaria de Jason, cuando todo comenzó a resquebrajarse. En la reunión, su antiguo amor, su llamada Luz de Luna Blanca, se puso de repente a llorar. Contó cómo se había casado con el hombre equivocado. Cómo las cosas no le habían ido bien todos estos años. Al final, con los ojos enrojecidos, se volvió hacia Jason y le preguntó, ¿lleva casos de divorcio, abogado? No tenía planes de asistir a la reunión de Jason. Tenía trabajo pendiente y pensé quedarme en la oficina. Además, las reuniones son el típico lugar donde uno se encuentra con antiguos enamorados, amores del pasado y esas típicas conversaciones nostálgicas. Si lo acompañaba, solo estorbaría. Jason se rió y dijo, la abogada Claire solo tiene ojos para el trabajo, no para su marido, y encima lo dice con nobleza. No es de extrañar que seas la estrella de oro de nuestra firma. Todos habían acordado llevar a sus parejas. Se suponía que era una celebración de nuestras nuevas y hermosas vidas, sin sentimientos no resueltos, sin dramas. Hazme un favor, dijo, ven conmigo, ¿sí? Me reí sin poder evitarlo. El trabajo en mi escritorio no era tan urgente, así que me cambié y me puse algo más lindo, y fui con él. ¿Quién iba a pensar que sus palabras resultarían proféticas? En la reunión vi realmente a la luz de luna blanca de Jason, Samantha Moore. Samantha había sido la novia de Jason en la universidad. Él era brillante, ella hermosa. Eran la pareja perfecta del campus. Prácticamente una historia de amor en movimiento. Tras graduarse, Samantha entró directamente al mundo laboral, mientras Jason siguió con sus estudios. Dicen que la temporada de graduaciones es la temporada de rupturas, y la facultad de Derecho ya es bastante exigente por sí sola. Jason no podía ofrecer ni la compañía más básica. Así que Samantha pronto encontró un nuevo novio, alguien que se rumoreaba era hijo del jefe de su empresa. No sé si Jason quedó destrozado por eso en aquel entonces. Pero cuando la mencionaba después, siempre lo hacía con un tono ligero, cada quien tiene sus metas. Pero seamos honestos. Un amor inalcanzable de la juventud, eso es exactamente lo que la gente llama luz de luna blanca. Samantha ahora se veía algo más delgada. Su rostro blanco como porcelana tenía solo un toque de maquillaje, su cabello colgaba suelto sobre los hombros. Seguía siendo muy atractiva. Aunque vino sola, un compañero de clase preguntó curioso por qué, si todos habían traído a sus parejas, ella no trajo la suya. Samantha simplemente sonrió y no dijo nada. Eché un vistazo a Jason, él estaba concentrado en envolverme unos bocadillos. Y hasta me sonrió. Su expresión era tranquila, completamente imperturbable. A medida que las copas seguían llenándose, el ambiente se animó más. Y las conversaciones se expandieron. Algunos se ponían al día y se recomendaban mutuamente ofertas de trabajo. Otros intercambiaban tarjetas de presentación, con esa familiaridad sutil. Todos rondaban los 30, adultos que ya entendían cómo funciona la sociedad. Las intensas amistades juveniles, esas referencias afectuosas a las parejas, ahora eran las mejores formas de hacer contactos. Y de intercambiar recursos. Solo Samantha se sentaba sola en una esquina, algo incómoda. Tras años de vivir con comodidad y lujo, probablemente se sentía fuera de lugar en conversaciones como esas. Alguien se le acercó con una copa de vino y bromeó a medias. Escuché que la belleza del campus se casó con dinero. Qué lástima que tu esposo no pudo venir hoy. Tal vez nosotros, los trabajadores, podríamos haber recibido una mano del hijo del capitalista. Samantha guardó silencio por mucho tiempo, hasta que finalmente levantó la copa y se la bebió de un trago. Sus ojos estaban rojos y su voz temblorosa. No creo que pueda ayudar a nadie. Estoy pensando en divorciarme. El compañero solo quería bromear, pero cuando ella dijo eso, se sintió algo incómodo. Lo siento, no lo sabía. Poco a poco, la sala se fue quedando en silencio. De repente, las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Samantha. Su expresión era de amargura total. Es mi culpa, confié en la persona equivocada. Me casé con el hombre equivocado. No tengo a quién más culpar. Una compañera le pasó un pañuelo, y Samantha empezó poco a poco a contar su historia.
Su esposo le fue infiel. Todos los bienes estaban a nombre de sus suegros. La amante incluso se le había pavoneado en la cara, provocándola tanto que terminó perdiendo al bebé en el acto. Incluso las lágrimas de una mujer hermosa tienen cierto poder. Un grupo de antiguos compañeros, conmovidos por la escena, comenzaron a expresar palabras de apoyo. Si ese tipo es un desgraciado, ¿para qué seguir casada con él? Divórciate ya, no esperes a las fiestas. Exacto. Añadió alguien, Samantha Moore tiene belleza, educación, ¿por qué debería aguantar este tipo de porquerías? Debería divorciarse hoy mismo, y mañana encontrar a un chico más joven. La vida son solo 30,000 días. Disfrútala mientras puedas. Alguien más intervino rápidamente diciendo, Jason y yo, ¿no son Jason y Claire quienes dirigen ese bufete de abogados? Aquí está nuestra abogada estrella, ¿de qué hay que preocuparse? No solo debería divorciarse. Añadió otro, también debería arrancarle unas cuantas capas a ese esposo rico, eso sí sería una verdadera victoria. Los ojos de Samantha se iluminaron ligeramente, y su llanto fue disminuyendo gradualmente. Me giré y miré a Jason. Su expresión seguía siendo serena, pero su agarre en mi mano se apretó notablemente. Entonces habló con voz firme. Mi esposa se especializa en casos de divorcio. Si necesitas ayuda, puedes consultarla. El ambiente se tensó de repente. Samantha se mordió el labio y me miró durante un rato antes de hablar en voz baja. He oído mucho sobre ti. Abogada Claire, ¿te importaría darme algún consejo? No pude evitar suspirar internamente, su situación era bastante clara. Y muy típica. Los herederos de segunda generación pueden actuar por emociones, pero la primera suele ser mucho más calculadora. Muchas familias adineradas funcionan exactamente así hoy en día. Dejan entrar a una mujer, la colman de lujos. Pero la echan con la misma facilidad cuando les conviene. Todo sigue al pie de la letra la ley. Hermético e imposible de impugnar. Elegí mis palabras con cuidado y le ofrecí un análisis objetivo de su situación. Desde el punto de vista legal, prácticamente no había bienes conyugales que se pudieran dividir. Incluso si su esposo era el culpable, no haría gran diferencia. La boca de Samantha se abrió de asombro. Señalé el raro bolso Hermès que estaba en el asiento a su lado. Tal vez deberías pensar en pedir más. Artículos de lujo, joyas, bolsos, ropa de diseñador, ese tipo de cosas usualmente no se consideran parte de los bienes conyugales. Y por lo general se asume que pertenecen a la esposa. Su expresión cambió al instante, su mirada se oscureció al mirarme directamente. Así que lo que estás diciendo, abogada Claire, es que toda mi juventud y todo lo que he dado estos años, ¿no vale más que unos cuantos bolsos? Honestamente me sorprendió cómo interpretó lo que dije, pero aún así asentí. Para la clase alta, tener protecciones legales y financieras desde el principio es algo muy común. Algunas excompañeras murmuraban maldiciones contra el esposo infiel, mientras otras comentaban con simpatía la situación de Samantha, pero ella no volvió a mirarme. En cambio, dirigió su mirada a Jason. ¿Eso piensas tú también, abogado Jason? Preguntó con voz fría. Jason no dijo nada, pero su agarre en mi mano se hizo aún más fuerte. Tuve que hacer algo de esfuerzo para soltarme. Con su experiencia profesional, Jason probablemente entendía su situación mejor que yo. Y efectivamente, permaneció en silencio. Samantha soltó unas risas secas y luego se levantó de repente, aferrando su bolso. Puede que no sea tan exitosa como la abogada Claire, dijo con voz llena de desprecio, pero no he caído tan bajo como para cambiar años de amor por unos cuantos bolsos. Me miró fijamente. Dime, abogada Claire, si me estás aconsejando cambiar amor por bolsos, ¿qué sigue? ¿Debería tener unos cuantos hijos más para aumentar mi compensación? Si así es como una abogada de divorcio de alto nivel da consejos, entonces no quiero nada de eso. Gracias al arrebato de Samantha, la reunión terminó antes de lo previsto. El restaurante no estaba cerca de nuestra casa. Incluso con las carreteras despejadas de noche, aún tardamos casi 20 minutos en volver. Jason estuvo sentado en silencio en el asiento del pasajero durante todo el trayecto. Lo miré de reojo, tenía los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, pero el ceño fruncido. Era la misma expresión que ponía cuando lidiaba con un caso especialmente complicado. Lo entendía. Después de todo lo que ocurrió esta noche, cualquiera se sentiría intranquilo. Al llegar a casa,
Fui directamente al estudio para ponerme al día con el trabajo. Jason no me siguió como solía hacerlo. Y no le di mucha importancia hasta que, de repente, oí el sonido de un vidrio rompiéndose en la sala. Corrí hacia allí. Y vi a Jason de pie frente al mueble de licores. Había vino tinto derramado por todo el suelo, parecía una escena del crimen. Fruncí el ceño, ¿realmente estaba tan alterado emocionalmente? Jason se detuvo mientras recogía los pedazos de vidrio. ¿Qué? Preguntó, mirándome. No respondí. Jason tampoco le había dicho una palabra a Samantha Moore. Una repentina chispa de frustración surgió en mí. Todo lo que pasó hoy, no era él el único que sentía algo al respecto. El arrebato inesperado de Samantha antes de irse también me había dejado sin palabras, así que le recordé fríamente, Jason. Te dije que no quería ir. Tú fuiste quien insistió, y tú quien le dijo a Samantha que hablara conmigo. Jason me miró, las venas rojas en sus ojos eran evidentes. Lo sé, pero Claire, ¿de verdad tenías que decirlo con tanta dureza? Por un momento me sentí genuinamente confundida. ¿Estaba hablando de lo que le dije a Samantha o de lo que le estaba diciendo a él ahora mismo? Jason se frotó la frente, claramente agotado. Claire, eres tan lista, siempre ves todo con claridad desde afuera. Viste de inmediato que ella no tenía ninguna posibilidad de ganar, pero, ¿alguna vez pensaste en cómo se siente ella? Ya está sufriendo por un matrimonio infeliz, ¿por qué tuviste que echarle sal a la herida? Me miró directamente a los ojos. Claire, ¿qué pasó con tu empatía? Solté una breve risa de incredulidad. Años en los tribunales habían entrenado bien mis reflejos, mi boca respondió antes de que mi cerebro se calmara. Jason, dejemos algo claro, yo no fui quien arruinó el matrimonio de Samantha. Si quieres hablar de empatía, tal vez deberías enseñarle algo a Samantha sobre cómo aprovechar sus recursos. Si tuviera aunque sea un poco de pensamiento estratégico, no estaría en el lío en el que está ahora, lo miré. Y por cierto, Jason, tú de todos deberías saber cómo los ricos manejan la protección de bienes y la planificación legal. ¿Nunca se te ocurrió que algún día esos mismos métodos podrían usarse con tu luz blanca? El rostro de Jason se oscureció. Claramente sorprendido por lo tajante de mis palabras, abrió la boca para explicar, Claire, no quise decir. Curvé los labios en una sonrisa fría y lo interrumpí. Entonces, ¿qué quisiste decir? Seguro que no crees que solo porque alguien tenga un certificado de matrimonio pueda irse con la mitad de la riqueza de una familia construida durante generaciones, o que en el tribunal un juez vaya a escuchar a alguien hablar sobre lo valioso que fue su amor y juventud. Jason, ¿exactamente de qué estás molesto? Jason guardó silencio por un largo rato antes de soltar un suspiro pesado. Lo observé mientras cuidadosamente envolvía los pedazos de vidrio roto en papel craft y lentamente limpiaba el vino derramado del suelo. Una vez que todo estuvo ordenado, me tomó entre sus brazos. Lo siento, Claire, dijo en voz baja, tienes razón en todo, solo perdí la cabeza por un momento. Solo sentí pena por ella, pero al final fue su propia elección, nadie más tiene la culpa. No insistí más, primero porque ya se había disculpado sinceramente, había enviado flores y regalos considerados. Incluso transferencias de dinero con una nota que decía claramente, regalo voluntario, y segundo, no tenía ilusiones sobre tener una pareja perfecta. Samantha era parte del pasado de Jason, un hecho que existía mucho antes de que yo apareciera, no importaba cómo o por qué terminaron después. El amor que una vez compartieron no se borraría, esos bellos recuerdos no cambiarían ni desaparecerían. La gente cambia, las circunstancias cambian, pero lo que alguna vez fue amor, con el tiempo se convierte en algo precioso. Podía permitir que Jason conservara esa parte de su pasado, después de todo somos criaturas emocionales, incluso con objetos, cuanto más tiempo los guardamos. Más difícil es soltarlos, y mucho más con alguien a quien una vez amaste profundamente. Si yo estuviera en la posición de Jason hoy, no estoy segura de que hubiera manejado las cosas con un corazón frío tampoco, además Samantha realmente daba pena. Dejando de lado que se graduó en una universidad de élite y que alguna vez tuvo un futuro prometedor, como mujer. Podía entender el dolor y la desesperación de ser traicionada por alguien con quien compartías la cama, incluso admiraba su valentía. La determinación que le tomó dejar un matrimonio roto que, de alguna manera, resonaba con mis propios comienzos. Cuando empecé en el campo legal, no tenía voz en los casos que me asignaban, manejaba con concentración todo lo que caía en mi escritorio. Pero conforme avanzaba mi carrera y finalmente gané algo de control, tomé la decisión consciente de especializarme en derecho de divorcio.
Y honestamente creo que toda relación, antes de desmoronarse, merece ser tomada en serio. Jason fue una de esas relaciones. Era guapo, amable, inteligente, capaz y un excelente cocinero, tenía poco más de 30 años y llevaba años con una rutina constante de ejercicio. Sus abdominales bien definidos, hombros anchos que se estrechaban en una cintura angosta, y su cuerpo irradiaba calor y energía según los estándares convencionales. Cumplía todos mis requisitos, así que por ahora este matrimonio aún parecía valer la pena. La vida siguió su ritmo habitual y sin mayores sobresaltos. Jason y yo continuamos con nuestro trabajo como de costumbre, si salíamos temprano a veces íbamos al cine juntos. O él preparaba una cena completa en casa. Samantha Moore empezó a sentirse como una de esas misiones secundarias pasajeras en un videojuego. Si no la perseguías activamente, simplemente desaparecía. La siguiente vez que oí hablar de ella fue unas 2 semanas después, en una pequeña reunión con amigos. Uno de los invitados resultó ser un antiguo compañero de clase de Jason, que de repente la mencionó. Ella ha estado peleando mucho con su esposo últimamente. Dijo que sus redes sociales solían ser pacíficas y serenas, ahora están llenas de publicaciones de mal humor, como si estuviera al borde de un colapso. Ah, cierto, Jason, añadió dirigiéndose a él, ¿no dijo ella algo sobre que tú y tu esposa eran fríos y distantes? ¿No fue ella quien perdió el control y empezó a gritarle a Claire de la nada aquella noche? Me detuve y miré a Jason, que estaba ocupado blanqueando unas verduras y parecía pensar un momento antes de darme su teléfono. Sin decir palabra, Samantha había intentado agregarme varias veces, no acepté, dijo simplemente. Miré la pantalla, Samantha había enviado 5 solicitudes de amistad seguidas. La primera solo tenía el mensaje por defecto del sistema. La segunda incluía su nombre, soy Samantha Moore, la tercera decía, tengo algo que preguntarte. Aparentemente, Jason no había aceptado ninguna de esas solicitudes, así que en el cuarto mensaje ella escribió, ¿son todos los abogados así de arrogantes? Aún así, Jason no respondió. En el mensaje más reciente, ella escribió, estaba emocional ese día, por favor ayúdame a disculparme con la abogada Claire. Lo miré, ¿no vas a responder? Jason me miró y dijo con calma, no hace falta. Pausé y luego escribí una rápida respuesta bajo el último mensaje de Samantha. No hace falta disculparse. Pensé que con eso terminaría todo. Pero unos días después, tuvimos una visita inesperada en la firma. Samantha apareció en nuestra oficina legal. Y una vez que alguien cruza la puerta, es un invitado, no lo rechazamos. Cuando regresé a mi oficina después de una reunión, la encontré parada silenciosamente frente a nuestra pared de premios, esa sección documentaba la historia de la firma. Las biografías de los abogados y una variedad de honores y reconocimientos, Samantha estaba con la cabeza ligeramente levantada, escaneando la pared lentamente. De un certificado a otro hasta que su mirada se fijó en algo, era la sección de socios, la foto de Jason estaba en el centro. Fácilmente el lugar más prominente, con una larga lista de logros profesionales bajo su nombre. Me quedé en silencio detrás de ella varios minutos hasta que pareció darse cuenta de que estaba ahí, fui directo al grano. Señorita Moore, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Ella giró un poco y ofreció una sonrisa superficial. Abogada Claire, eres muy inteligente. ¿Puedes adivinar por qué estoy aquí? Respondí calmadamente, esto es un bufete de abogados, señorita Moore. Usted está aquí para presentar un caso. Obviamente no vino solo a hacer turismo, ¿verdad? La luz en sus ojos se fue apagando poco a poco. Sí, es cierto, dijo, pero quiero preguntar. ¿Todos los casos de divorcio en esta firma pasan por la abogada Claire? Me recosté en mi silla y la estudié en silencio. Hoy llevaba un vestido slip color magenta brillante. Comparado con los tonos pastel suaves que usó esa noche, este color fuerte llamaba la atención. Cada uno de sus movimientos estaba impregnado de perfume caro. Sonreí débilmente, el divorcio no es particularmente complicado. Si los hechos están claros y el caso es sencillo, cualquiera de los abogados en esa pared podría manejarlo. Me miró a los ojos, ¿y qué hay del abogado Jason? Levanté la mano y señalé hacia el pasillo. La oficina de Jason está justo al frente. Está en una reunión ahora, tendrá que esperar un poco. Gracias, abogada Claire. Samantha se pasó un mechón de cabello detrás de la oreja, pero ya hice una cita con la recepción. Dijeron que Jason vuelve a su oficina a las 4:30. La recepcionista debió avisarle antes porque cuando Jason vio a Samantha Moore, su expresión casi no cambió, se acercó a mí primero, Claire, espérame un momento.
Saldremos a las 5 en punto. Asentí, teníamos planes para ir al cine. Samantha siguió a Jason a su oficina. Para proteger la privacidad del cliente, las reuniones suelen ser a puerta cerrada. Se acercó a mí primero. Claire, espérame un momento. Saldremos a las 5 en punto. Asentí, teníamos planes para ir al cine. Samantha siguió a Jason a su oficina. Para proteger la privacidad del cliente, las reuniones suelen ser a puerta cerrada. Noté que Jason dudó un momento y decidió dejar la puerta entreabierta. Se oían fragmentos de conversación. La mayoría era Samantha hablando con Jason, preguntando ocasionalmente. No tenía interés en escuchar, así que aproveché para avanzar en mi trabajo. A las 5 en punto, me apareció un recordatorio en la computadora para marcar la salida. Miré hacia el pasillo, aún no habían terminado. Uno a uno, los compañeros iban saliendo. Una recepcionista amablemente me preguntó si quería pedir cena porque trabajaba hasta tarde. Sonreí y negué con la cabeza, no hace falta, pronto me voy. A las 5:30, la puerta de la oficina de Jason se cerró silenciosamente. En algún momento, la silueta de Samantha con su vestido magenta se destacaba claramente contra el vidrio, aún más vívida bajo las luces de la oficina. A las 5:40, empaqué mi bolso y me fui. Conduje directo al cine. Jason no apareció durante la película. Mi teléfono no paraba de sonar y recibir mensajes. Molesta, finalmente lo puse en modo avión, por fin tranquilidad. Al terminar los créditos, salí con la multitud y vi a Jason parado cerca de la salida. Sus ojos atravesaron la multitud y se fijaron en mí. Dio un paso rápido hacia mí, su voz era urgente y agitada. Claire, no quise perderla. Perdí la noción del tiempo y no pude contactarte. Corrí para llegar aquí pero me dijeron que llegué 20 minutos tarde y no me dejaron entrar. No tuve más opción que esperarte afuera. Tenía un leve aroma a perfume. Tragué mi náusea y lo interrumpí. Vete a casa. Jason había aceptado el caso de Samantha. En cuanto llegamos, lo sacó a relucir. Ella quiere contratarme para que la represente en el divorcio. Dijo, me contó todo, por eso perdí la película. Es una situación difícil. Ella realmente pensó que había encontrado la felicidad, solo para terminar con ese tipo de familia. Pero Claire, si te incomoda, puedo desistir. Mientras hablaba, se acercó de nuevo y ese mismo olor nauseabundo me golpeó otra vez. No pude evitar decirle directamente, tu colonia es demasiado fuerte. Su rostro se tensó. Rápidamente explicó, el tacón de Samantha se rompió. La ayudé a levantarse, eso es todo. Ahora mismo voy a ducharme. 2 días después, alguien del departamento administrativo trajo una pila de contratos de clientes para sellar. Miré el primero. El contrato de Samantha Moore estaba ahí, pero el espacio para el abogado representante aún estaba en blanco. ¿Ya está firmado?, pregunté. El abogado Jason dijo que pondría su nombre después de que ella respondiera. Luego me lo explicó él mismo y agregó, pero ella ya pagó los honorarios del abogado. Asentí. Esa tarde, Jason se tomó la molestia de pasar por mi oficina. Incluso trajo su tablet, llena de documentos preliminares para el caso. Su expresión era seria. Claire, ella no puede permitirse alargar esto más. Alguien tiene que ayudarla a resolver el lío rápido y limpio. Lo miré, Jason, no sabía que eras abogado y mago. Él parpadeó, ¿qué? Me eché a reír, está todo en los documentos. Las propiedades de la empresa están todas a nombre de sus suegros. Su esposo ni siquiera recibe un salario regular, recibe fondos fiduciarios. Por suerte, Samantha dejó de trabajar después de casarse. De lo contrario, también tendría que renunciar a la mitad de sus ingresos. Levanté una ceja, y para este tipo de caso, está pagando honorarios de abogado de primer nivel solo para contratarte. ¿Estás seguro de que no estás haciendo algún tipo de magia? El rostro de Jason palideció. Me miró y dijo, Claire, todavía no lo he firmado. Si realmente te molesta, puedo pasarle el caso a otro colega, pero te prometo que sé lo que hago. Es solo trabajo, nada más. Esbocé una pequeña sonrisa. ¿Ves cómo cambió eso? Al principio dijiste que podías rechazar el caso, ahora solo si realmente me incomoda, se lo darás a otro. La diferencia habla por sí sola. Hice un gesto con la mano, relájate. Solo estaba bromeando, no te lo tomes tan en serio. Ella ya pagó. Si hay que firmar algo, se firma. Al final, genera ingresos para el bufete. Después de eso,
Samantha empezó a aparecer con regularidad en la firma. Al principio, aún me saludaba cortésmente o me decía que podía asistir a las reuniones si me sentía incómoda. Después de que rechacé amablemente varias veces, dejó de intentarlo, solo me asentía desde el pasillo antes de entrar directamente a la oficina de Jason. Un día levanté la vista y vi la puerta de vidrio cerrada herméticamente al otro lado, se escuchaban risas filtrándose tenuemente a través del panel esmerilado. Había una dulzura persistente en su voz, ese tipo de tono prolongado que irrita los nervios. Me levanté y me dirigí a la sala de conferencias, era nuestra reunión mensual habitual. Tras repasar las estadísticas del mes, uno de los asociados preguntó, «Oye, Claire, ¿y Jason? ¿No se va a unir hoy?» «Creo que está ocupado», respondí con naturalidad. Alguien comentó con una sonrisa, «Claire, ese último caso que llevaste fue increíble». Leí la sentencia. El esposo no obtuvo ni una mínima ventaja. Probablemente uno de los fallos de divorcio más satisfactorios que hemos visto en años. Fue un caso de manual. Dije, organizaré el expediente y lo compartiré en el grupo más tarde. Gracias, Claire. Quería estudiarlo. Justo en ese momento, Jason empujó la puerta y entró. ¿Estudiar qué?, preguntó con una ceja levantada. Claire, ¿por qué no me lo dijiste? La reunión había comenzado antes de que pudiera decir algo. Otro colega se rió y dijo, nos dijo que estabas ocupado. Otro agregó, golpeándose la frente, estamos revisando la última victoria de Claire en los tribunales. De hecho, Jason, ¿no acabas de aceptar un nuevo caso de divorcio? Tal vez te convenga estudiar el expediente tú mismo. Podría ser útil. Jason me miró, claramente sin saber qué responder. Sonreí levemente, el caso de Jason es un poco más complicado, probablemente no sea aplicable. En realidad, el caso de Samantha se había estancado, pero lo que más me sorprendió fue que Jason vino a pedirme ayuda. Después de tantos años juntos, a menudo intercambiábamos ideas legales, era una forma de ampliar perspectivas. Pero desde que tomó el caso de Samantha, no habíamos tenido una discusión legal en serio, hasta ahora. Estaba claramente desconcertado, leí ese caso que compartiste en el grupo, donde la pareja terminó como enemiga. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo conseguiste que el esposo renunciara a casi todo? Lo miré fijamente, con intención. ¿Acaso Samantha quiere copiar esa estrategia? Jason frunció el ceño instintivamente. Claire, no tienes que ser tan sensible. Es trabajo. Si fuera médico y la paciente fuera mi ex, ¿la dejaría morir? Y te pedí permiso con anticipación. No pude evitar reír, perdón, de formación profesional. Olvidé que es tu caso. No respondió por unos segundos, dije, ¿recuerdas El arte de la guerra, el capítulo sobre estrategia de ataque? Asintió, la mejor estrategia es vencer al enemigo sin luchar. La siguiente es aislarlo diplomáticamente. Después, mediante la fuerza. La peor es sitiar una ciudad. Los casos de divorcio no son como otros casos. Nacen de la emoción, son guerras emocionales. La expresión de Jason se ensombreció un poco. ¿Entonces estás diciendo que debería apelar a la emoción?, preguntó. Sonreí suavemente, lo que quiero decir es que, en el momento adecuado, jugar la carta emocional podría dar resultados inesperados. Jason parecía pensativo. No mucho después, se levantó y entró en el estudio. Miré por la ventana, el cielo nocturno, antes claro y lleno de estrellas, de repente se volvió salvaje y turbulento. El viento aullaba entre los árboles, las hojas golpeaban contra la oscuridad, se avecinaba una tormenta. De repente el caso de Samantha avanzó, al parecer, su esposo se había ablandado y le prometió un acuerdo generoso. Cuando llegó a la firma, su rostro brillaba de orgullo, incluso vino a buscarme, abogada Claire, has perdido. Solo hablé un poco con mi esposo, y se conmovió tanto que aceptó de inmediato darme una gran compensación. No pude evitar soltar una risa sarcástica. ¿Fue la pulsera perdida lo que le tocó el corazón, o preparaste el té favorito del emperador en el pabellón de jade? Su expresión cambió de inmediato, no hace falta el sarcasmo. Cada persona es diferente, después de todo. Algunas exprimen cada posibilidad y aún así terminan peleando por bolsos y ropa. Otras, bueno, algunas nacen para ser amadas. Incluso si todo termina, ese tipo de amor no se puede igualar. Incluso me lanzó una mirada de lástima antes de darse la vuelta y entrar en la oficina de Jason. Pero, por supuesto, las cosas no fueron tan sencillas. El esposo de Samantha,
Andrew Lu apareció de repente en la firma. Al parecer, Samantha había jugado tan bien su carta emocional que los ojos de él estaban brillando con lágrimas contenidas. Escuché que mi esposa lo contrató para su divorcio, dijo, me gustaría hablar con ella frente al abogado. Creo que es lo más justo para ambos. Después de todo, estuvimos casados. No soy el tipo de hombre que se va sin más. La recepcionista lo condujo a la oficina de Jason. Pero en el momento en que abrió la puerta, se quedó congelado. Samantha estaba recostada en el sofá con solo una camisola. No tenía los zapatos puestos, y sus piernas pálidas se balanceaban perezosamente en el aire. Su abrigo estaba tirado a un lado. Jason, para su crédito, estaba completamente vestido y sentado apropiadamente en su escritorio, pero aún así, nadie en una reunión formal luce así. Andrew lo vio todo de un vistazo, su expresión se volvió fría como piedra. Soltó una risa amarga y baja, con que eso era. Me preguntaba por qué de repente quería divorciarse después de tantos años. Antes podía tolerarlo todo, y ahora ya no. Resulta que ya tenía a otro alineado, ni siquiera pudo esperar. Samantha se levantó en silencio, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Andrew apretó los puños, la mandíbula tensa, y de repente, ¡paf!, le dio una bofetada a Samantha. Oh, no sé, tal vez porque hiciste que el bufete me llamara por algún estúpido acuerdo que tenía que firmar. Su voz se elevó con furia. Pensé que podíamos terminar esto con dignidad, que nos separaríamos en buenos términos. Incluso pensé, bueno, le daré una sensación de seguridad frente a su abogada, pero esto, mira lo que estás haciendo. Mírame a los ojos y dilo. Gracias a Dios que vine hoy, si no, no habría visto este espectáculo y seguiría dándole dinero a alguien como tú. Mi oficina estaba justo enfrente, así que fui la primera en llegar a la escena. Otros compañeros también se apresuraron, llenando rápidamente la entrada de la oficina de Jason. El rostro de Jason se volvió completamente serio, se quedó rígido y frío. Cuida tus palabras, dijo, esto es un despacho de abogados, no tu escenario para difamar. Si sigues hablando así, te demandaré por difamación. Samantha recuperó de inmediato la compostura, con el mentón en alto. Espetó, Andrew Lu, no todos son como tú, engañando y traicionando a su cónyuge. Tienes la mente sucia y el corazón sucio, por eso ves suciedad en todo. Jason y yo estábamos a metros de distancia. Él trabajaba, yo estaba cansada y me recosté a descansar. ¿Con qué derecho nos acusas? Murmullos llenaron el pasillo. Vamos, Jason y Claire claramente están bien, murmuró alguien, su oficina está justo enfrente, ni loco se atrevería a hacer algo turbio. Yo también lo creo, intervino un colega. ¿Quién se atrevería a andar con alguien justo bajo la nariz de su esposa? Ningún hombre sería tan imprudente, además, agregó alguien, si un cliente se involucrara con su abogado, ese tipo de rumor destruiría reputaciones. No habría futuro en la abogacía después de eso, totalmente imposible. Andrew me miró con una mezcla de incredulidad y sospecha. ¿Eres su esposa? Asentí, llevamos 3 años casados. Jason siempre ha sido un buen esposo, y tu comportamiento de hoy ha afectado seriamente la reputación del bufete. Espero que te disculpes públicamente con mi esposo y con nuestro despacho después de confirmar los hechos. Jason me miró brevemente pero enseguida apartó la vista. Andrew preguntó, ¿y cómo se supone que voy a confirmar los hechos? Un colega servicial intervino, nuestro bufete es una instalación profesional, todo está bajo videovigilancia completa, sin puntos ciegos. El rostro de Jason cambió al instante, su voz tembló cuando preguntó, ¿cuándo instalamos vigilancia? Le sonreí cálidamente, hace poco, el despacho actualizó todos nuestros sistemas. No te lo mencioné. Se quedó paralizado, su rostro perdiendo color segundo a segundo. Nadie me lo dijo. ¿Por qué instalaríamos cámaras de repente? Respondí con ligereza, regulaciones del sector, ahora todo se está estandarizando y haciendo más transparente. Así que las instalamos en todo el lugar. Debí olvidarme de decírtelo, pero esto nos viene bien. Ahora podemos revisar las grabaciones y probar tu inocencia. Otro colega ya había traído una memoria USB. Copié todas las grabaciones de la oficina de Jason, estos nuevos sistemas de alta gama son increíbles. Resolución cristalina e incluso reconocimiento facial, puedes buscar por rostro y encontrar automáticamente todos los clips coincidentes. Desde el día en que Samantha puso un pie en la oficina, hasta hoy, con sus piernas colgando perezosamente sobre el sofá, todo estaba ahí en orden cronológico. Samantha entró luciendo ese camisón magenta, la cámara captó sus ojos enrojecidos al acercarse a Jason.
Empezó a llorar suavemente por su miserable matrimonio, toda su actitud era delicada y bañada en lágrimas, absolutamente lastimera. Luego se lanzó a los brazos de Jason. Jason no respondió, pero tampoco la apartó. Dejó que ese destello magenta lo envolviera como una red, ese perfume persistente que no podía olvidar. La excusa de Jason había sido que a Samantha se le rompió el tacón y él solo la estaba ayudando a levantarse. De pronto, Samantha pareció darse cuenta de lo que estaba pasando, gritó y se lanzó contra la pantalla: «Apáguenlo, no pueden ver esto. Ninguno de ustedes tiene derecho a ver». Andrew la apartó con una expresión sombría, los dientes apretados. «¿No decías que estabas limpia, que no pasaba nada? Lo abrazaste la primera vez que cruzaste la puerta. ¿Y dices que no te acuestas con él? ¿Crees que soy idiota?». Se remangó, los músculos tensándose bajo la piel. Entonces de repente se lanzó hacia adelante, dándole un puñetazo directo en la cara a Jason. Lo tomó desprevenido y Jason cayó al suelo de inmediato. Andrew no se detuvo, se abalanzó sobre él, los puños llovían como una tormenta, cada uno golpeando con fuerza sin darle a Jason oportunidad de reaccionar. Su furia se desbordó por completo. «Malditos bastardos infieles, ¿creen que esto está bien en una oficina? Apuesto a que ya se acostaban fuera de aquí. Ya tengo una maldita pradera creciendo en la cabeza. Y tú, abogado altanero, amenazándome con difamación, y aún así tienes el descaro de decir eso. Juro por Dios que si no los golpeo hasta matarlos hoy, nunca podré mostrar la cara de nuevo». Todos los demás se quedaron paralizados, intercambiando miradas de shock. Nadie se atrevió a intervenir para separar la pelea. Las grabaciones de vigilancia seguían reproduciéndose, mostraban a Samantha tomando de la taza personal de Jason, viendo dramas en la computadora del trabajo de Jason. A veces, cuando el aire acondicionado de la oficina estaba muy frío, Samantha se ponía la chaqueta del traje de Jason. No había mucho contacto físico, solo tomarse las manos suavemente o abrazos rápidos y de un solo lado. La grabación más íntima mostraba un momento en que ella se puso de puntillas y besó a Jason en la mejilla. Pero esa dinámica de atraer y alejar, ese sentido de coqueteo apenas contenido, solo hacía que fuera aún más sugestiva. Escuché a mis colegas susurrar detrás de mí: «Dios mío, es real». Jason siempre parecía tan calmado y profesional. ¿Quién iba a saber que era así tras bastidores, haciendo esto justo bajo la nariz de su esposa? Tal vez esa era parte de la emoción. No es de extrañar que de repente aceptara un caso de divorcio. Pensé que debería haber ido a Claire desde el principio. Tiene sentido ahora. Probablemente ya no podía contenerse. Solo mira a esa mujer, se le está lanzando encima. ¿Qué tipo de cliente actúa así, prácticamente rogando por atención? Samantha se había derrumbado en el suelo, sollozando incontrolablemente. Su maquillaje era un desastre total, máscara y rubor mezclados, deslizándose por su rostro. Esa piel de porcelana impecable ahora parecía una fea pintura manchada de tinta. Me quedé paralizada, con expresión incrédula. Labios temblorosos mientras luchaba por mantener la compostura. Luego me di la vuelta y corrí de regreso a mi oficina, cubriéndome el rostro con ambas manos. Mis colegas no pudieron contener sus suspiros. «Pobre Claire, siempre ha sido tan amable con todos y es tan buena en lo que hace. ¿Por qué le tenía que pasar esto a ella?». Finalmente, alguien intervino y separó a Andrew y Jason. Para entonces, el rostro de Jason estaba hinchado y magullado, sangre manando de la comisura de su boca. Aún así, se obligó a ponerse de pie. «Si me golpeaste, te voy a demandar». «Adelante», se burló Andrew. «Pagaré las facturas médicas, no hay problema», añadió con desdén. «Mi familia tiene su propio equipo legal, se pondrán en contacto». Luego, al salir, sacó la memoria USB del puerto y se la llevó consigo. Jason pasó la siguiente semana postrado en cama en casa. Cada vez que se movía, hacía una mueca de dolor. Pero eso no le impidió intentar explicarse conmigo. «Claire, no engañé, por favor créeme». «Sí, me acerqué demasiado a Samantha, pero nunca hice nada para traicionarte. Solo me sentía mal por ella. Ella siempre estaba llorando, siempre hablando de lo miserable que era su vida, simplemente no podía ignorarlo. Sé que estuvo mal, ya había decidido que, una vez que la ayudara a finalizar el divorcio, la cortaría por completo. Juro que no pensé que terminaría así, realmente me arrepiento de todo, lo siento Claire. Por favor, ¿me vas a dejar?». Pero claramente, los efectos dominó apenas comenzaban a caer. La familia Liu actuó rápido. En solo unos días su equipo legal revisó todas las grabaciones de vigilancia y editó cada momento cuestionable. Además,
Indagaron en el pasado, cada rastro de la relación previa entre Samantha y Jason. Junto con la respuesta legal oficial, se filtró un vídeo en línea silenciosamente. El título era audaz y llamativo. Famoso abogado Jason Harper se enamora de cliente casada, romance ilícito en la oficina termina en doble infidelidad. Otros titulares siguieron, abogado dominante se enamora de esposa socialité, viejos amores arden con intensidad. Mi ex ahora es abogado, y se enamoró de mí mientras aún estaba casada, como quedé atrapada en una estafa romántica de alta clase. Me quedé sin palabras. Solo podía pensar que los ricos realmente son de otro mundo. Su equipo legal trabajó como una máquina, rápido y despiadado, su estrategia mediática no se quedó atrás. Para cuando Jason recibió la notificación de una reunión de socios de emergencia en el bufete, supe que todo había terminado. Me obligué a entrar a la sala de conferencias, soportando las miradas curiosas de los colegas en el camino. Sorprendentemente, todos los accionistas y la alta dirección del bufete estaban presentes, algo que nunca había ocurrido antes. Eran las mismas personas que normalmente encontraban cualquier excusa para faltar a las reuniones, y sin embargo, hoy todos estaban allí. Me vi sentada en silencio en un rincón, como Jason, yo también era socia, pero hoy el tono había cambiado por completo. La cortesía habitual desapareció, alguien deslizó una carpeta hacia Jason. La miré. Contenía su acuerdo original de sociedad y un aviso de incumplimiento de contrato. Un representante de los accionistas, con el rostro inexpresivo, comenzó a hablar. Señor Harper, todos hemos visto los vídeos virales que circulan en línea. Su conducta inapropiada con una cliente, especialmente una cliente casada, constituye una grave violación de la ética legal y la disciplina profesional. Más importante aún, ha causado un daño irreversible a la reputación del bufete. Con efecto inmediato queda removido de la sociedad. Además, según el acuerdo que firmó, emprenderemos acciones legales por incumplimiento de contrato. Instintivamente miré a Jason, él estaba sentado con calma, como si la persona condenada no fuera mi esposo sino un desconocido en la sala. Traté de encontrar siquiera una pizca de emoción en sus ojos, arrepentimiento, tristeza, dolor o incluso enojo habría sido algo, pero no había nada, absolutamente nada. ¿Cómo podía ser? No debía ser así. El mundo interior de Jason y ¿por qué Claire me miraba con ojos tan fríos? Una aplastante ola de pánico surgió desde lo más profundo de mí, me arrasó y me engulló por completo. ¿Cuándo empezó todo a cambiar? La noche en que Samantha apareció en la reunión no sentí mucho, de hecho, en lo más profundo hasta la menosprecié un poco. Claire, que estaba a mi lado, era tan hermosa, tan elegante, tan inteligente en todos los sentidos, que opacaba a Samantha. No era ciega, sabía diferenciar entre un madero a la deriva y una perla, pero en el momento en que Samantha mostró sus heridas públicamente algo dentro de mí se agitó violentamente. Ni siquiera yo podía entender lo que sentía. Claire, tan perceptiva como era, ya me había visto a través. Le preguntó a Jason, ¿qué es lo que realmente te molesta? Esa pregunta me sacó de mi estado. Empecé a traerme deliberadamente de vuelta por el camino correcto. Samantha me agregó varias veces en las redes sociales, la ignoré, me seguía diciendo a mí mismo, un caballero no se queda bajo un techo precario. Pero nunca imaginé que Samantha reaparecería tan rápido. Corrió a mis brazos llorando y desde ese momento todo se salió de control. Por su culpa me perdí la película con Claire y esa noche le dije a Claire mi primera mentira. En el momento en que la mentira salió de mis labios me odié a mí mismo, estaba furioso por en lo que me había convertido, en una de esas personas que solía despreciar. No diferente de cualquier otro hombre que rompe promesas y traiciona la confianza. Samantha seguía creando oportunidades, buscando excusas para estar cerca de mí, apoyarse en mí, lanzarse a mis brazos. Seguía recordando cómo solía vestirse cuando salíamos, y era claro que intentaba recrear el pasado. Pero la verdad era que habíamos estado separados casi 10 años, y aun con cuidado, el tiempo la había cambiado. Sus rasgos eran los mismos, pero sus expresiones ya no coincidían. Esos camisones que antes se veían juguetones y encantadores en ella a los 20 ahora simplemente parecían fuera de lugar. Nada en ella se comparaba con la elegancia natural y la gracia de Claire, y ambas sabíamos que estábamos casadas. Las dos, había una línea que ninguna de las dos debería cruzar jamás. Pero una noche, cuando la acompañaba al garaje, me besó apasionadamente, audazmente, justo allí en la curva oscura de la escalera. Repetiría ese momento incontables veces después. Incluso me sentí aliviado de que fuera allí y no en mi oficina, porque si Claire lo hubiera visto, ¿cuánto dolor y desprecio habría sentido?
Cuando mi cerebro finalmente reaccionó, mi cuerpo ya respondía por instinto, la besé de vuelta. Ella se derritió en mis brazos como una suave brisa de primavera, jadeando dulcemente mientras desabrochaba mi camisa. Y justo entonces, en la neblina de ese momento, aparecieron los ojos de Claire ante mí, mirándome fijamente. Recordé lo que ella dijo una vez sobre el arte de la guerra, sobre el capítulo de estrategia de ataque: la mejor estrategia es ganar con sabiduría. Luego viene romper alianzas, luego derrotar ejércitos, lo peor es sitiar una ciudad. Esa cita me despertó. Instintivamente aparté a Samantha, me miró atónita durante largo rato, luego, con lágrimas en los ojos, exigió: ¿qué se supone que significa eso? Ella se burló: ¿vas a ser leal a tu esposa ahora? Por favor, Jason, deja de fingir. Si realmente fueras tan justo, ¿qué haces aquí conmigo en primer lugar? Uy. Claire dijo que Samantha era mi luz blanca de la luna, pero en realidad, no existe tal cosa como una verdadera luz blanca de la luna. Es como cuando siempre romantizamos nuestra infancia, nuestra juventud y un día en la vejez, las vidas que solíamos vivir. La luz de la luna blanca solo ilumina el pasado, nunca podemos regresar, ni a las personas que están frente a nosotros ahora. Me repetí a mí misma: que esto terminara aquí antes de cruzar realmente la línea, retrocede mientras aún puedas. Esperé a que Samantha se rindiera por sí sola para entonces cortar todo completamente. Pensé que volvería al lado de Claire y todo volvería a la normalidad, pero Claire no me dio esa oportunidad. Digo que no me dio esa oportunidad porque, después de que los accionistas anunciaron su decisión sobre mi castigo y salieron, Claire fue la última en pasar junto a mí, luego se detuvo, sacó una hoja de su carpeta y me la entregó. Bajé la mirada: era el acuerdo de divorcio que Claire ya había firmado. Solté una risa amarga y finalmente dije la pregunta que me rondaba en el corazón: Claire, ¿cuándo instalaste el sistema de vigilancia? Ella inclinó la cabeza pensativa: probablemente justo cuando ignoraste 5 veces seguidas las solicitudes de amistad de Samantha. Sus ojos estaban enrojecidos en las esquinas, pero la sonrisa en sus labios era de autocrítica. Claire, nunca me creíste desde el principio. Lo miré directamente a los ojos y sonreí, luego dije: Jason, ¿puedes decirme por qué no te atreviste a aceptar las solicitudes de Samantha? Sí, no me atreví. En psicología, la evitación nace del miedo, y Jason tenía miedo porque en el fondo sabía que la única manera de ser fiel a su matrimonio era mantenerse alejado de Samantha. Pero yo no podía aceptar una lealtad que dependiera de la evitación, y no podía garantizar que a lo largo de nuestras largas vidas Samantha nunca reaparecería o que no habría otra Samantha algún día, así que respondí yo misma al mensaje de Samantha. Decidí sacar la batalla a la luz, y estaba totalmente preparada para las consecuencias. Los ojos de Jason se llenaron de lágrimas, lentamente sus manos cayeron a sus lados, y enterró su rostro en el pliegue de su brazo. Sus hombros temblaban violentamente, lo escuché atragantarse con voz baja y quebrada: Claire, esto fue una trampa, me engañaste. No puedes hacerme esto, podría haber sido fiel. Podría haberlo logrado. Su voz se quebró. Claire, eres tan cruel. Entonces se levantó de repente y me abrazó, temblando suplicó: Claire, no nos divorciemos, por favor, te escucharé de ahora en adelante, no cometeré más errores. Solo dame una oportunidad más, juro que no dormí con ella, nunca te traicioné físicamente, aún soy leal a ti. ¿No hablamos de tener un hijo? Un hijo, una hija, no importa, seamos una familia de verdad, solo los 3. Finalmente no pude aguantar más, le di una bofetada fuerte en la cara. ¿Qué te crees? ¿Una mujer patética que solo se va cuando todo ya está podrido y apesta? Puedes firmar el acuerdo o no, de cualquier forma presentar una demanda es solo papeleo, después todo fue simple, solo pasos legales. Debido a nuestro trabajo, Jason y yo firmamos un acuerdo prenupcial claro mucho antes de casarnos. Económicamente siempre mantuvimos las cosas separadas, así que cuando llegó el momento de dividir nuestros bienes, el proceso fue sencillo. Jason también sabía esto, por eso no tardó mucho en firmar los papeles. La única propiedad que no habíamos dividido formalmente era la casa en la que vivíamos, él la había pagado, pero la escritura solo tenía mi nombre. Mi plan original era venderla y luego negociar cómo dividir las ganancias, pero él me dijo que la conservara. Claire, al final, fui yo quien te lastimó. No soy tan insensible como tú, dejar que te quedaras con un poco más es lo mínimo que puedo hacer. No me negué, no soy Samantha, si la culpa de un hombre aún puede convertirse en un valor tangible, no voy a actuar con demasiada dignidad para rechazarlo. No voy a rechazar dinero por un orgullo mal colocado.
El día que recogimos nuestros certificados de divorcio en la oficina de asuntos civiles, Jason de repente me llamó. Claire, ¿no crees que si nunca hubiéramos ido a esa reunión todo habría estado bien? 3 comidas al día, 4 estaciones al año, todo podría haber seguido paso a paso. Quizás hasta habríamos tenido un hijo, si solo esas personas desordenadas e innecesarias nunca hubieran aparecido, que mejor habría sido. Arranqué el coche, no hay, ¿qué pasaría si? Sobre lo que pasó después, lo escuché todo por los chismes de oficina, no fue sorpresa. Jason fue despedido oficialmente del despacho y gracias al vídeo viral, el escándalo explotó en la comunidad legal, su reputación personal quedó completamente destruida. Y ningún bufete de abogados estaba dispuesto a contratarlo. Honestamente, entendí que toda profesión depende de la reputación, con un historial así, no importaba cuán capaz fuera. Nadie quería arriesgarse a contratar a alguien que pudiera hundir todo el bufete algún día. Vi la cantidad indicada en el aviso por incumplimiento de contrato. Para alguien con los años de ganancias de Jason no era una suma inalcanzable. Con sus ahorros y unos años más de trabajo podría haberla pagado, pero después del escándalo sus ingresos se desplomaron. En ese momento nadie sabía si alguna vez logró pagarla. Un colega suspiró, Jason en realidad era muy talentoso, qué pena, ¿sabes? ¿Cuántos años se tarda solo en estudiar en nuestro campo, y luego cuántos más para construir una base de clientes y trabajo constante? Ahora todo se perdió. Sin dinero, sin trabajo, sin futuro, décadas de esfuerzo desperdiciadas. Y esa mujer, aún peor. Incliné un poco la cabeza para escuchar mejor. El colega resopló, ella estuvo a punto de obtener un gran acuerdo de divorcio, estaba lista para alejarse rica. Vivir su mejor vida como una heredera soltera, pero la familia Liu no juega, la expulsaron sin pensarlo 2 veces. Esa fue una ruptura definitiva, ni siquiera se quedó con sus carísimos bolsos de diseñador, mucho menos con un solo atuendo decente. Escuché que se fue sin nada, él hizo un clic con la lengua, pero honestamente creo que la familia Liu fue indulgente con ella. Si realmente hubieran querido, con sus conexiones podrían haberla cargado con deudas o peor, que ella saliera de allí en bancarrota y sin estar enterrada en demandas fue misericordia. Lo pensé un momento, bueno, ahora que ambos están solteros, tal vez finalmente puedan estar juntos. Mi colega se rió más fuerte, Claire, ¿no has oído que esa mujer fue a buscar a Jason el día que lo despidieron? Ella lloraba desconsolada suplicándole que asumiera la responsabilidad, nunca había visto a Jason así. Solía ser tan pulcro, calmado y amable, pero ese día parecía un demonio maldito. Le dio una bofetada en la cara, luego le gritó, la llamó asquerosa y dijo que no era más que basura. Que trataba de arrastrar a otros con ella, ella solo se quedó paralizada, despeinada, parecía una loca, una pelea de perros horrible y fea. Él sonrió con suficiencia, ¿quieres ver el vídeo? Lo grabé en secreto, no pude evitar reírme. Pareces más involucrado en esto que yo, él lo desestimó con un gesto, vamos, la vida ya es bastante dura. Si alguien te da drama gratis, ¿por qué no disfrutarlo? Y por un segundo pensé que tenía razón. Así que levanté una ceja, bueno, parece que hay un show de cena gratis esta noche, ¿vienes? Él levantó el puño en el aire. Luego salió corriendo a la oficina y gritó, todos, Claire invita a cenar esta noche, si llegan tarde se quedan sin.